Hola, hola, queridos amigos, hermanos, qué alegría nuevamente estar con ustedes para poder estudiar la palabra del Señor. Cada semana, desde este lugar, tenemos la oportunidad de examinar alguna preciosa lección de la Biblia, alguna nueva lección para nuestra vida. Y en esta oportunidad, siguiendo la lección de la escuela sabática, vamos a estudiar un tema titulado La esperanza del Nuevo Testamento. Hace algunas semanas atrás estudiamos la esperanza del Antiguo Testamento. Ahora veremos cómo la esperanza está definida, explicada, descrita en el Nuevo Testamento, que también nos habla acerca de la resurrección de la vida eterna. Pero antes, amigos, quiero proponerles un desafío. El desafío de poder responder las 5 preguntas claves de la escuela sabática. Ustedes pueden entrar a través de este QR y poder resolver estas 5 preguntas claves de esta semana. Por otro lado, les animo para que puedan suscribirse a este canal y también anotar el tema de las notificaciones, ¿no? Para que también puedan asistir cada vez que presentamos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Bueno, sin más, vamos a ir entonces al estudio de la palabra del Señor en esta oportunidad, la esperanza del Nuevo Testamento. Como siempre, nosotros usamos el sistema MEAG. Motiva, explora, aplica y crea. Vamos a ver cuál es la motivación que tenemos para esta semana. Empezaremos entonces con una pregunta que titula ¿Es deseable la inmortalidad? ¿Es deseable la inmortalidad? Durante todo este trimestre estamos hablando acerca de la vida eterna, estamos hablando acerca de lo que sucede cuando una persona muere y cuál es la esperanza del cristiano después de la resurrección, la vida eterna, ¿no? Pero la pregunta que es necesario hacernos también es si realmente es deseable la inmortalidad, el hecho de poder vivir eternamente. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuáles son las consecuencias de tener una vida inmortal? Bueno, en la historia de la literatura, de la mitología, de la filosofía, a veces se han hecho preguntas relativas a la inmortalidad. Y me gustaría que podamos compartir algunas de las reflexiones que se han hecho acerca si verdaderamente es deseable la inmortalidad. Uno de los escritores más famosos del siglo pasado es Jorge Luis Borges. Él tiene un cuento llamado El Inmortal, ¿no? Y en ese cuento, El Inmortal, un supuesto centurión romano está buscando un lugar donde hay un río, que el que bebe las aguas de ese río recibe la inmortalidad, y que ese río se encuentra cerca de una ciudad que es la ciudad de los inmortales. Bueno, la historia nos dice que finalmente llega a este río, bebe el agua de este río y esa persona se torna inmortal. Pero se da cuenta también que la ciudad de los inmortales está habitada por inmortales. Y los inmortales del cuento de Borges no son como nosotros pensamos que deben ser los inmortales, ¿no? Hombres superpoderosos. No, no, los inmortales de Borges parecen trogloditas, parecen habitantes de las cavernas. Y entonces, en la descripción que hace Borges de esa inmortalidad, lo que dice es lo siguiente: todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Esto es en los mortales. Como nosotros sabemos que vamos a morir, las cosas que nos suceden pasan una vez y nunca más volverán a suceder. Pero si yo tengo una vida inmortal, si yo vivo para siempre, sé que en algún momento yo podré volver a repetir esa experiencia, porque tengo tiempo suficiente para volver a repetir todo tipo de experiencias. Dice, entre los inmortales, en cambio, cada acto y cada pensamiento es el eco de otros que en el pasado lo antecedieron. Es decir, llega un momento en tanto tiempo de inmortalidad que empiezan a repetirse los conceptos, que empiezan a repetirse las palabras, y entonces entra en una rutina porque cada vez una vida tan larga, bueno, hay cosas que se repiten, ¿no? Sin principio visible o fiel presagio de otros que en el futuro se repetirán hasta el vértigo. Es decir, digamos, como hay tanto, pero tanto tiempo, los inmortales descritos por Jorge Luis Borges son personas que se recluyen en su pensamiento. Ya construyeron una ciudad, ya vagaron por el mundo, ya hicieron todo lo que tenían que hacer y entonces no tienen ninguna motivación más en la vida porque han entrado en una rutina
que finalmente lo único a lo que se entregan es a la contemplación, ¿no? Se entregan a poder pensar la reflexión. Ya ni siquiera tienen deseos de hablar porque ya han hablado a lo largo de tantos miles de años, ya han hablado todo lo que tenían que hablar. Y entonces se les han terminado los motivos de conversación y simplemente se entregan a la contemplación y a la reflexión y no quieren ni siquiera hablar porque ya lo que alguna vez dijeron ya es una repetición de lo anterior. Así que esa es la visión que da Borges acerca de la inmortalidad, ¿no? Es decir, la persona que se entrega plenamente al abandono porque sabe que tiene todo el tiempo del mundo para hacer todas las cosas que quisiera hacer. Muy interesante. Bueno, esta es la descripción que da Borges, pero no es el único que ha reflexionado acerca de la inmortalidad. Hay un hombre llamado Jonathan Swift, que es el autor de los viajes de Gulliver. Bueno, en uno de los viajes de Gulliver, él encuentra un lugar donde le hablan acerca de unos hombres que son los Struldbrugs. ¿Y quiénes son estos Struldbrugs? Bueno, son personas que nacen pero que nunca morirán. En esa ficción, ¿no? Estamos hablando de ficción, por supuesto, ¿no? En esta ficción, estos Struldbrugs son personas que nacen y que nunca morirán, y que al nacer son reconocidos porque en la ceja ellos tienen un lunar, arriba de la ceja, un lunar que los identifica como que ellos han nacido y pero que nunca van a morir, o sea, tienen la inmortalidad. Entonces los padres de aquel lugar, cuando nacen, uno de los hijos, la estadística digamos, de 1%, ¿no? Es decir, son pocos, pero hay personas que nacen, de acuerdo a esta historia, con el don de la inmortalidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Tienen una vida normal hasta los 30 años. A partir de los 30 años ellos empiezan un declive, dice, estas personas inmortales, los Struldbrugs. Ellos saben que nunca van a morir, así que no tienen ninguna necesidad de ser apresurados o de hacer las cosas. Y es interesante que a medida que va pasando los años, ellos empiezan a tener todos los achaques de la edad, ¿no? Entonces ya hacia los 80 años, ellos ya no pueden tener propiedades, porque si tienen propiedades, al final van a ser dueños de todo, ¿no? Porque como son inmortales, entonces a los 80 años ya no pueden tener propiedades, ¿no? De acuerdo a esta historia. Por otro lado, ellos envejecen, 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 pero nunca mueren. Y mientras van envejeciendo, ellos van adquiriendo los achaques propios de la vejez. Van perdiendo la memoria, van movilizándose cada vez menos, van teniendo una visión cada vez más limitada, van escuchando cada vez menos, solamente que nunca mueren. Es decir, es un proceso de degeneración completa de todas sus facultades físicas, mentales. Entonces es completamente un ocaso, ¿no? Como si fuese una permanente crisis, una espiral descendente en sus habilidades. Miren lo que dice Jonathan Swift sobre estos hombres, los Struldbrugs inmortales. No solamente padecen de todos los achaques y enfermedades de los demás hombres a su edad, sino de varios otros originados por la aterradora perspectiva de no morir jamás. Y él termina diciendo, ofrecían el espectáculo más doloroso que haya contemplado en mi vida. Es decir, la idea de la inmortalidad, pero con los achaques propios de la humanidad. Ellos están en una decadencia permanente, pero sin nunca terminar su decadencia. Cada vez escuchando menos, cada vez viendo menos, cada vez pensando, no pueden leer siquiera, porque cuando terminan el primer párrafo ya no se acuerdan de qué decía la primera parte. Y entonces nunca entienden una lectura, ya no pueden leer, cada vez las facultades que tienen están más deterioradas. Qué visión diferente, ¿no? Y qué visión terrible acerca de la inmortalidad. Hay también en la mitología griega un relato interesante acerca de la inmortalidad. La mitología griega habla acerca de una diosa llamada Eos, que era la diosa del amanecer, la diosa de la aurora. Entonces, bueno, Eos tuvo un problema con Afrodita, que es otra famosa diosa de los griegos, y Eos recibió un castigo, una maldición de parte de Afrodita, que ella se iba a enamorar siempre de un mortal. Y entonces, como ella era inmortal y aquella persona de la que ella se enamoraba era un mortal, entonces empezaba su romance, pero el mortal moría y ella quedaba con un dolor tremendo.
empezaba otro romance, el mortal moría y ella quedaba con un dolor tremendo. Y entonces cada vez sabía, ¿no?, que empezaba un romance que se iba a terminar porque ella era inmortal y su amado era mortal. Entonces esta Eos, en la mitología griega, ella va donde Zeus, que es el padre de los dioses, ¿no?, en Grecia antigua, y le dice, le pide que le dé el don de la inmortalidad a un ser humano que él amaba, a un mortal que ella amaba. Este mortal se llamaba Titón, ¿no? El gran problema es que ella se olvidó de pedir además la juventud inmortal. ¿Por qué? Dice aquí, Eos olvidó pedir al mismo tiempo la juventud inmortal para su amante. Es decir, era inmortal, pero no era joven. De manera que se fue deteriorando, deteriorando, deteriorando con el paso del tiempo. Fue envejeciendo, pero sin morir, cada vez más viejito, menguando cada día hasta que un día se convierte en un grillo, según esta mitología, ¿no? Y entonces decían los griegos que el grillo estaba cantando esa música de los grillos, ¿no? Porque lo que hacía era pedir insistentemente que le den el don de la muerte. Quería morir para terminar finalmente con esa existencia desdichada, de una decadencia perpetua y de cada vez estar peor, ¿no? Miren ustedes esta visión de la inmortalidad, estas reflexiones, ¿no? Y entonces hemos visto que ya sea en el cuento de Jorge Luis Borges o ya sea en los viajes de Gulliver, estos hombres raros que nunca podían morir, o en la mitología griega, se abordó la inmortalidad desde un punto de vista digamos, completamente diferente al que nosotros pensamos como cristianos. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica la diferencia? La diferencia que nosotros encontramos entre la inmortalidad de la literatura, la inmortalidad de la mitología, es que en la Biblia se habla de una completa transformación. No es que nosotros con esto corruptible permaneceremos inmortalmente corruptibles. No será una corruptibilidad para siempre. Lo que la palabra de Dios nos dice es que finalmente habrá una transformación, ¿no? Y mire lo que dice en 1 Corintios, el texto que nosotros hemos estado leyendo en esta semana, que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. No es que nuestra propia naturaleza, sino tendríamos que envejecer perpetuamente. Y para eso la muerte sería mucho más deseable que eso, ¿no? Pero dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto que es corruptible se vista de incorrupción y que esto que es mortal se vista de inmortalidad. Entonces, queridos hermanos, claramente hay una diferencia grandísima entre esta visión de una inmortalidad con el pecado, con los achaques propios de una naturaleza imperfecta, y aquella inmortalidad de la cual nos habla la palabra de Dios. Una inmortalidad con un cuerpo transformado, renovado. Esa es la promesa que encontramos en la Biblia. Así, queridos hermanos, en esta semana vamos a dar una visión panorámica acerca de la promesa y de cómo se cumplirá la promesa en los redimidos, la promesa de la vida eterna, la promesa de la resurrección. Vamos a ir entonces al Explora y encontramos aquí primero el versículo de memoria. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La Biblia define la vida como una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos al Hijo, que es el Señor Jesucristo, tenemos la vida. Ahí está la diferencia de una inmortalidad sin Cristo, con una inmortalidad con Cristo, teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, que es la promesa bíblica, totalmente diferente a las expectativas que estos escritores o que la mitología griega tenía respecto a la inmortalidad. Vamos a analizar más de cerca este tema que está también en la palabra de Dios, esta esperanza que encontramos en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la vida eterna, la resurrección y el retorno a nuestro Señor Jesucristo. Miren ustedes, mis hermanos, lo que presenta la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 12 y 13, hablando acerca de lo fundamental que es la creencia de la resurrección para el cristiano. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos,
tampoco Cristo resucitó, dice el pasaje bíblico. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice más adelante. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Vamos a recordar el cuadro que hicimos la semana pasada. Un cuadro que nos muestra qué sucede con el cristianismo si nosotros dejamos de lado esta creencia básica, este fundamento de la doctrina cristiana que es la resurrección. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, somos testigos falsos, permanecemos en nuestros pecados, y si Cristo no resucitó, los que murieron perecieron para siempre, porque no hay más esperanza. Y si Cristo no resucitó, en síntesis, en resumen, somos dignos de conmiseración, somos dignos de lástima, porque nuestra fe sería una fe en una fantasía, en algo que nunca sucedió. Y entonces toda la fe cristiana no tendría ningún valor sin la resurrección de Cristo. Pero he aquí, la noticia linda que nos da también el Nuevo Testamento es que Cristo resucitó, que Él venció la muerte. Y la victoria de Cristo garantiza, querido hermano, tu victoria, mi victoria también, porque somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Es una victoria hecha por el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Nuestra resurrección entonces está inseparablemente ligada a la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, entonces podemos confiar que si morimos, nosotros resucitaremos. Esa es la esperanza cristiana que debe estar en cada uno de nuestros corazones. Y vamos a ver cómo el Señor va describiendo esta esperanza. Porque hay una promesa maravillosa en el libro de Juan, capítulo 14, que nos habla acerca del retorno de Jesús. Y esa segunda venida está íntimamente ligada con la resurrección. Yo no puedo creer en la resurrección y no creer en la segunda venida. Son eventos que se cumplen en una misma época, en un mismo momento, ¿no? Dice San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Los discípulos estaban tristes. Jesús les había dicho, a donde voy, ustedes no me pueden acompañar. Hasta ese momento, a todo lugar donde iba Jesús, allí estaban los discípulos. Ahora Jesús le dice, ahora no me van a poder acompañar. Y ellos se pusieron tristes. Y entonces Jesús le dice, no se pongan tristes, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí, porque Jesús es Dios también. Entonces ahora les va a dar la promesa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está la maravillosa promesa de la segunda venida de Cristo. Vendré otra vez. Jesús, que no miente, Él declara enfáticamente la promesa de la segunda venida. Él dice, yo vendré. Él lo dice en primera persona. Yo vendré, vendré otra vez. Y esta promesa, mis hermanos, se va repitiendo en diferentes lugares de la Biblia. Hay varios lugares donde el apóstol Pablo, donde Lucas, donde los apóstoles registran esta promesa de la segunda venida de Cristo. La promesa de la segunda venida de Cristo, mis hermanos, solo es posible por la resurrección. Si no hay resurrección, no podría haber segunda venida. Pero como hubo resurrección, el Señor dice, ahora yo vendré otra vez, ¿no? Porque ya es el Cristo resucitado, que venció la muerte. Si no hubiese resurrección, no habría segunda venida. Pero miren cómo Apocalipsis, en diferentes lugares, registra esta promesa directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:12. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el penúltimo versículo de la Biblia, del Apocalipsis, reafirma esta promesa. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas, que es Jesús, dice, ciertamente vengo en breve. Ahí está hablando Jesús.
Jesús es el que dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice el apóstol Juan. Sí, ven, Señor Jesús. Él responde, ¿no? Es como que Jesús está en el púlpito predicando, ciertamente vengo en breve, y Juan es la congregación. Y dice, amén, por algo maravilloso que dijo Jesús, ¿no? Ciertamente vengo en breve. Entonces, la promesa de la segunda venida está registrada una y otra vez en la palabra de Dios. La iglesia cristiana, mis hermanos, anunció primero la resurrección. Los sermones de Pedro tienen que ver con la resurrección. Y como consecuencia de la resurrección, también nosotros tenemos que creer en la promesa de la segunda venida. Como Él está vivo, como Él resucitó, como Jesucristo vive, entonces Él regresa. Porque Él vive, Él regresa. Qué maravillosa esta promesa, mis hermanos. Cada día que pasa nos acercamos más a la gloriosa aparición del Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Aunque no sabemos exactamente cuándo vendrá, podemos estar seguros de que lo hará. Y eso es lo que realmente importa. En relación con el tiempo, mis hermanos, el Señor no ha revelado el día ni la hora. Eso está en las prerrogativas del Señor. Lo que el Señor nos dice a nosotros es que seamos fieles, que permanezcamos fieles cada día de nuestra vida al Señor Jesucristo. Esa es la parte que nos toca. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ir a esta parte que dice, yo le resucitaré. Muy interesante, porque allí el Señor está vinculando su propia resurrección con la promesa de la resurrección para aquellos que creen en Él. Vamos a ver en la palabra de Dios cómo se vincula esta promesa. Dice la parábola del pan que descendió del cielo. Miren, en Juan 6:33 dice lo siguiente. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan representa el alimento. El alimento es vital para nuestra vida. Si no te alimentas, mueres. Si no te alimentas, en poco tiempo vas a estar flaco y después no vas a estar, ¿no? El alimento es vital. Entonces Jesús se compara a sí mismo con el pan. Así como nosotros, para poder vivir físicamente, necesitamos del alimento, necesitamos del pan, también nosotros, para poder tener una experiencia espiritual saludable, necesitamos de la presencia del Señor Jesucristo. Y Él es el que nos da vida, una vida plena, una vida en abundancia. Y entonces Jesús continúa diciendo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es alimento de nuestra alma. Jesús es el que trae gozo a nuestro corazón. Jesús el que da realización a nuestra vida. Jesús el que le da sentido a nuestra existencia. Por eso es que cuando vamos a Jesús, nuestro hambre cesa. Nuestro hambre cesa porque Él nos alimenta. Nuestra sed cesa porque Él es nuestra agua de vida. Ahora, en el texto bíblico continúa diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí habla acerca de la vida eterna. Está diciendo, todo aquel que vea al Hijo, que cree en Él, tendrá vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay una frase que es interesante, mis hermanos, es la vida eterna. Juan 6:47 repite esta declaración, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús es la vida. El que cree en Jesús tiene la vida eterna. Ahora vamos a entrar a una interesante reflexión, mis hermanos. Estemos atentos. La palabra de Dios nos habla acerca de la vida eterna. Pero nosotros frecuentemente entendemos la vida eterna en términos de cantidad, en términos cuantitativos, de cantidad. Es decir, vida eterna es vivir mucho tiempo, mucho y mucho tiempo. Es decir, no, vivir miles y millones de años, es decir, cantidad de tiempo. Nosotros, cuando escuchamos la palabra vida eterna, el énfasis que le damos es al mucho tiempo que vamos a vivir. Eso es vida eterna, ¿no? Vivir para siempre, en términos de cantidad. Pero Jesús, cuando define la vida eterna, no la hace fundamentalmente en términos de cantidad, lo hace en términos de calidad. Miren ustedes, Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Cómo define Jesús la vida eterna? Él dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quedó claro, mis hermanos? Desde el punto de vista bíblico, ¿cuál es la definición de vida eterna? Mira, si bien es cierto, la vida eterna significa vida sin fin, ¿no? Mucho tiempo, largo tiempo de vida, ¿no? Tener vida siempre, eso es vida eterna, claro, eso es en términos de cantidad, ¿no? Mucho tiempo de vida, ¿no? Tiempo eterno de vida. Pero Jesús no define la vida eterna principalmente en términos de cantidad, del mucho tiempo que vamos a estar con Él. Jesús define la vida eterna principalmente en términos de calidad. Y Él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En otras palabras, vida eterna en la definición de Cristo tiene más que ver con presencia de Cristo. Cuando tú tienes comunión, cuando conoces a Jesús, estás en la presencia de Jesús, cuando le abres tu corazón, cuando permites que Él entre en tu vida, en ese momento recibes la vida eterna, porque al recibir a Cristo recibes la vida, porque el Hijo es la vida, y entonces tienes vida eterna. La vida eterna es conocer. En la Biblia, la palabra conocer tiene un significado muy especial. En la Biblia, conocer no es simplemente un conocer a distancia. No. En la Biblia es un conocer de intimidad. Por eso es que cuando, por ejemplo, la palabra de Dios habla acerca de Adán y Eva, y dice, y Adán conoció a su mujer, y Eva tuvo a luz un hijo, el hecho de conocer implica intimidad, intimidad del grado más cercano posible para el ser humano, ¿no? Era el grado de intimidad en el matrimonio. Cuando Adán y Eva tienen relaciones íntimas, a eso la Biblia le llama conocer. Adán conoció a su mujer, es decir, Adán tuvo intimidad con su mujer. En otras palabras, el verbo conocer, que ha sido traducido como conocer en la Biblia, implica una relación estrecha, cercana, íntima. Por eso cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, lo que está diciendo es, la vida eterna significa estar en una relación íntima, en un conocimiento pleno, estar en la presencia de Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la contemplación de Cristo, de mi pensamiento fijado en Cristo, en su carácter, en su historia, en las escenas de su vida. Estoy plenamente conectado con Cristo, entonces abro mi corazón, entonces tengo al Hijo, entonces tengo la vida eterna, ¿no? Entonces la Biblia define la vida eterna en términos de calidad, no del tiempo que vas a estar eternamente con Jesús, sino del estar eternamente con Jesús. Es una definición muy interesante. Y entonces uno puede decir, pero pastor, yo acepto a Jesús ahora y entro, maravilloso, pero vida eterna, ¿y si me muero? ¿Y si me muero? ¿Cómo es esto de la vida eterna? Ah, bueno, el Señor Jesús dice, aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú empiezas la vida eterna, es en el momento que conoces a Jesús. Allí conoces a Jesús, tienes una relación de intimidad, lo amas, Él es tu maestro, Él es tu guía, Él es tu confidente, con Él vas para todo lugar, esa es la vida eterna. Tienes a Jesús, tienes la vida eterna, mi hermano. Puedes morir, pero Él te levantará en el día postrero y entonces allí vendrá ya la vida eterna en toda su plenitud, ¿no? Cuando ya hablemos de vida eterna en términos de cantidad, de vida sin fin. Entonces, en la Biblia, la vida eterna no solo es vivir eternamente. En la Biblia, vida eterna es presencia de Cristo en tu corazón. Cuando tienes la presencia de Cristo en tu corazón, ya disfrutas de la vida eterna. Y aun cuando mueras, Él te resucitará y la vida eterna será una realidad en su segunda venida. Tremenda definición. Así que no es simplemente vida sin fin. No es como los filósofos o los escritores que presentamos o la mitología griega que habla acerca de un envejecimiento eterno, de un deterioro completo, ¿no? De una disolución plena de las facultades, ¿no? Y entonces hasta el infinito. Eso no es vida eterna. Y eso no es lo que Dios nos ofrece. Vida eterna es la presencia de Dios en tu corazón. Y cuando Dios está presente, no importa la cantidad de tiempo, mi hermano. Cuando un novio está conversando con su novia, pasa una hora, no se da cuenta.
Pasan 3 horas, no le parecen 3 horas. Pasan 4 horas, no parecen 4 horas. Pasan 7, están felices conversando, ¿no? El tiempo se les va, se olvidan hasta de comer. ¿Por qué? Porque la presencia, la relación, el hecho de estar juntos les hace perder la noción de tiempo. Ahora, ¿te imaginas lo que significa estar en la presencia de Jesús por la eternidad? Perderás la noción de lo que es eternidad. Porque Dios es tan extraordinario, Dios es tan eterno, que la eternidad no es suficiente para conocerlo. Y entonces allí podemos ver que allí la inmortalidad que la palabra de Dios nos habla es una aventura permanente de la presencia de Dios en nuestra vida. No será ese deterioro y esa rutina y esa visión horrible que hemos visto en la primera parte. No, 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 será una aventura perpetua porque es la presencia de Jesús la que es la vida. Y con Jesús ahí al lado, el tiempo pasará eternamente y no nos daremos cuenta de eso, ¿no? ¿Por qué pasará? Porque estamos con la persona maravillosa del Señor Jesucristo que nos hará perder la noción del tiempo, porque su presencia es más grande que el propio tiempo. Ahora, mis hermanos, entonces aquí llegamos a una conclusión. El don de la vida eterna ya es una realidad presente. Porque la vida eterna está en el momento que colocas a Cristo dentro de ti, en tu corazón. Él es la vida y cuando está dentro de ti tienes el don de la vida. Pero esto no significa que el creyente nunca morirá, porque la misma expresión le resucitaré implica volver a vivir después de haber estado muerto. La imagen es clara. Sin Cristo no tenemos vida eterna. ¿Para qué queremos tener vida eterna si no está Jesucristo? ¿Para qué? Eso sería un deterioro completo, ¿no? Un envejecimiento horrible, cada vez sin facultades, hasta quedar como un vegetal. No, 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 no. Esa no es la visión bíblica. La visión bíblica es de transformación y la visión bíblica me presenta a Cristo como la vida. Y estando con Él puede pasar la eternidad y yo no me doy cuenta, porque estoy a gusto, estoy feliz con mi Creador, con mi Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, la lección de escuela sabática también nos habla de ese momento tremendo, ¿no? Hay una descripción linda acerca de lo que va a suceder. Miren ustedes lo que la palabra de Dios menciona. 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es la primera epístola escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Esta es la primera epístola. Miren ustedes, en la primera epístola Pablo tenía una idea que después va cambiando. Vamos a verla ahora. ¿Cuál es la idea que cambia? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Has notado aquí algo interesante? Pablo cree que estará vivo en el momento de la segunda venida de Jesucristo. En su mente, cuando él escribe la carta, su primera carta de todas las que escribió es esta. Y cuando él escribe, él piensa que estará vivo cuando Jesús regrese. Por eso dice, nosotros que vivimos, dice él, ¿no? Que habremos quedado hasta la venida. Él se incluye dentro de los que estarán vivos cuando Jesús regrese, ¿no? Pero ya cuando escribe su última carta, él ya sabe que la voluntad de Dios no es que él esté vivo cuando Jesús regrese, porque él mismo escribe así en su última carta, según de Timoteo, ¿no? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ahí Pablo ya sabe que no estará vivo cuando Jesús regrese. Pero aquí en esta carta él todavía se incluye. Y creo que para nosotros, mis hermanos, es una expectativa maravillosa, ¿no? La de estar vivos cuando Jesús regrese. Yo creo que todos. Mi padre me decía eso, ¿no? Quería estar vivo cuando Jesús regrese. Pero mis hermanos, nosotros sabemos ahora que no importa si estás vivo o estás muerto cuando Jesús regrese. Lo que importa es que si estás vivo, tengas al Hijo de Dios en tu corazón. Y si estás muerto, hayas muerto con la esperanza de Jesucristo en tu corazón, porque Él te resucitará. Ahora, continuamos viendo este relato porque es muy lindo acerca de lo que sucede en la venida de Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, que aquí está, en el momento de la venida de Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice allí, ¿no? Con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En otras palabras, está diciendo aquí que los muertos resucitarán
y los que están vivos, ambos grupos se unirán y estarán en la presencia de Dios. En otras palabras, los muertos no van primero, ni los vivos van primero a la presencia de Dios. Algunos dicen que murió y que se fue al cielo. No es así. Acá dice que juntos seremos arrebatados. Y esto no es un arrebatamiento secreto, ¿no? Este no es un arrebatamiento, este es un arrebatamiento público porque hay un arrebatamiento. El arrebatamiento bíblico no es un arrebatamiento secreto. El arrebatamiento bíblico es completamente público. Miles de ojos, millones de ojos, todo ojo lo verá, dice la palabra. Y será con voz de arcángel, con trompeta de Dios. No hay nada que sea privado aquí, ¿no? Nada que sea una experiencia apenas para algunas personas. No, porque algunas personas hablan así acerca de un arrebatamiento secreto. No, este es un arrebatamiento público, tal como está escrito aquí en la palabra de Dios. Entonces, la misma esperanza puede ayudarnos a afrontar con seguridad los dolorosos momentos en los que las frías garras de la muerte nos arrebatan a nuestros seres queridos. Queridos hermanos, tenemos entonces la esperanza maravillosa de la resurrección en Cristo Jesús. Esa es la esperanza. No estaremos eternamente en las garras de la muerte, seremos librados y además abrazaremos a nuestros amados, a nuestros queridos. Vamos a ver ahora qué sucederá, que esto es maravilloso, mis hermanos, el encuentro. Primero veamos aquí cómo describe la Biblia la transformación. No será este cuerpo que se desgasta, este cuerpo que envejece cada segundo, que cambia de células cada segundo, que empieza a producir arrugas, que empieza a producir canas, que la visión empieza a deteriorarse. No es este cuerpo. Miren lo que dice 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo? No todos morirán. Algunos morirán, otros estarán vivos, pero todos serán transformados. Tanto los que mueren resucitarán transformados, como los que están vivos serán transformados. Sigue diciendo la palabra de Dios, hablando acerca de ese momento especial. He aquí viene con las nubes y todo ojo lo verá. No es un grupo pequeño de personas que son arrebatadas y que nadie los ve. No. Dice todo ojo lo verá. Y miren ustedes en 1 Corintios cómo continúa esta descripción. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Es decir, será un evento público, masivo. Todo ojo lo verá. Y entonces, ¿qué va a suceder? Los muertos serán resucitados incorruptibles. Resucitarán ya transformados. Serán resucitados no con los achaques propios de la naturaleza humana presente. Será un cuerpo inmortal, será un cuerpo incorruptible. Eso será el cuerpo que tendrán los que resucitarán cuando el Señor venga. Los justos resucitarán de esa manera. Y nosotros seremos transformados. Cuando el apóstol Pablo dice nosotros, está hablando de los vivos, ¿no? Nosotros seremos transformados. Entonces dice que será en un instante. O sea, en un abrir y cerrar de ojos quiere decir en un momento, en un instante, ¿no? De una manera rápida, instantánea, habrá una transformación completa. Los que resucitarán, resucitarán incorruptibles y los vivos serán transformados. Y mira aquí unas preciosas promesas que leímos ahora esta semana en la escuela sabática. Dice allí, santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos a quienes la muerte separó por largo tiempo, se reúnen para no separarse nunca más y con cantos de júbilo ascienden juntos a la ciudad de Dios. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿te puedes imaginar cómo será ese reencuentro? Va a ser el momento más maravilloso de la historia de cada ser humano, cuando pueda unirse con aquellas personas que tanto amaron, aquellas madres que perdieron a sus hijos. Los santos ángeles le llevarán los niñitos a los brazos de mamá. Qué tremenda esta declaración, ¿no? Entonces, quiere decir que si uno perdió hasta un hijo y se mantiene fiel, entonces el Señor hace en ese día el reencuentro. Qué tremendo. Niños que se reencuentran con sus madres y al fin el corazón de una madre está completo. De esa manera será el inicio de la eternidad para ella.
Bueno, hemos visto algunos detalles, algunos fragmentos que encontramos en el libro Eventos de los Últimos Días respecto de este tema de los niños y de las madres y del encuentro de los seres queridos. Miren, vamos a leerlo. Dice, cuando los niños salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, niños que murieron, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres, ¿no? Hay un milagro que van hasta los brazos de sus madres. ¡Qué reencuentro! Mi querida hermana, si en algún momento perdiste a a un niño, entonces él será colocado en tus brazos por el poder del Señor, ¿no? En este día de la resurrección. Se reúnen para nunca más separarse. Pero muchos niñitos no tienen madres allí. Hay madres que no tienen madres en ese momento. Dice, procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado con arrobamiento por la madre. Los ángeles reciben a los niños sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. La mamá, por alguna razón, no está dentro del grupo de redimidos, los niños los llevan, son conducidos hacia el árbol de la vida. Interesante. Ahora, otro detalle acerca de este momento especial, ¿no? Y dice allí acerca de los hijos de los padres creyentes. Mira lo que dice el Espíritu Profecía. Sé que algunos ponían en duda aún si los hijitos de los padres creyentes se salvarían, porque ellos, los hijos, no han tenido ninguna prueba de carácter, dice, ya que todos deben pasar por esta prueba para que se evalúe su carácter en base a las pruebas. Está hablando, pero si los niños no hubo ninguna prueba de carácter, ¿cómo se van a salvar? Se hace esta pregunta. ¿Cómo pueden los niñitos pasar por esta prueba para ser examinados? Contesto, escuchen ahora con toda atención. Contesto dice, que la fe de los padres creyentes cubre a los niños. Repito esta declaración, mis hermanos. La fe de los padres creyentes cubre a los niños como cuando Dios envió sus juicios sobre los primogénitos de Egipto. ¿Te acuerdas? Eran los padres los que hacían el sacrificio, colocaban en el dintel, ¿no es cierto?, la sangre del cordero, y entonces el niño era salvo. Entonces, por la fe de los padres también, los padres creyentes, por la fe de padres creyentes, en ese momento, entonces los niños serán salvos. Contesto que la fe de los padres creyentes cubre a los niños, como cuando Dios envió sus juicios sobre los primogénitos de Egipto. Querido hermano, ese día será un día glorioso, será el día en que las madres creyentes que amaron a Jesús recibirán a sus hijos, porque la fe que ellas tuvieron cubre a sus niños, como fue el caso de los primogénitos de Egipto. Qué maravillosa esta noticia, mis hermanos, me emociona solo de leerla, ¿no? Ahora, miren ustedes otra declaración, cuando habla acerca de los hijos de los padres incrédulos. Dice, no podemos decir si todos los hijos de los padres incrédulos serán salvados, porque Dios no nos ha dado a conocer su propósito con respecto a este asunto. Y haríamos mejor en dejar este asunto donde Dios lo ha dejado para meditar en los temas que nos fueron aclarados en su palabra. Es decir, Elena de White, ella no va más allá de aquello que le ha sido revelado por el Señor, ¿no? Y entonces ella dice, respecto de todos los hijos de los padres incrédulos, ¿serán salvos? No hay una respuesta. La respuesta la tendremos únicamente ahí en el cielo, ¿no? Ahí en el cielo sabremos finalmente cómo fue solucionado esto. Y no vayamos más allá de aquello que está revelado. Así que esta es otra declaración. Y ahora miren ustedes que también en este libro se habla acerca de aquellas personas, de aquellos seres humanos que tampoco pueden entender la palabra de Dios por razones, digamos, de deficiencias mentales, no pueden razonar para aceptar a Jesucristo. Entonces, ¿cómo será la salvación de ellos? Y miren lo que dice, con respecto al caso de A, no menciona el nombre, solamente dice A, usted lo ve como es ahora y deplora su simplicidad. Está hablando acerca de una persona que tenía una deficiencia mental. Entonces dice allí Elena de White, no tiene conciencia de pecado. Y dice también, la gracia de Dios quitará toda esta imbecilidad. Bueno, ella parece un término fuerte, ¿no? Pero está hablando los términos de su época. Está hablando toda esta deficiencia mental hereditaria, transmitida. Y él tendrá una herencia entre los santos de luz. Dios le ha dado a usted uso de razón al papá. A es un niño en cuanto a la capacidad de razonamiento se refiere, pero tiene la sumisión y la obediencia de un niño. Es decir, no puede razonar, pero dice, tiene sumisión y tiene la obediencia de un niño. Así que la gracia de Dios quitará
y también será transformado y en aquel día esa persona que tuvo deficiencia mental, que no entendió plenamente el Evangelio, la gracia de Dios lo cubrirá. Qué tremenda esta noticia, mis hermanos. Dios es maravilloso realmente. Y este será el destino para cada ser humano. No hay sombra de injusticia en Dios. Dios todo lo hace perfecto y su justicia es perfecta. Entonces, queridos hermanos, vamos a dar una visión panorámica a lo que encontramos aquí. Hemos visto en esta semana que hay una esperanza clara para el cristiano. Si los muertos no resucitan, ¿cuál es la consecuencia? Si no hay resurrección de muertos. Entonces, si los muertos no resucitan, dice Pablo, Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Nuestra fe es vana. Somos falsos testigos. Permanecemos en nuestros pecados. Y aquellos que murieron en Cristo perecieron porque la esperanza de la resurrección de las personas está ligada con la realidad de la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, no habrá resurrección de justos, pero Cristo resucitó y esa es la garantía de la resurrección. Entonces, mis hermanos, la esperanza está en la resurrección porque ya Jesucristo venció la muerte. Luego también hemos visto esta linda promesa, el vendré otra vez. Ahí el Señor se dice, no se turbe vuestro corazón, no se preocupen, no se entristezcan, no permanezcan atribulados de que la situación del pecado y de la miseria humana permanecerá para siempre. No se turbe vuestro corazón. Dice, en la casa de mis padres hay muchas moradas, de mi Padre. El Señor Jesús habla del cielo. Hay moradas allí, dice, hay lugares para vivir, ¿no? Entonces Él dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros. Y dice, y entonces una vez que estoy allá y yo preparo lugar, vendré otra vez. Y aquí está la promesa tremenda. Os tomaré a mí mismo. Yo vengo para llevarlos. Y entonces, para que donde yo estoy, donde yo esté, vosotros también estéis. Lo que quiere más Jesucristo es estar con sus hijos, con aquellos por los cuales Él entregó la vida. Quiere estar eternamente con ellos. Y por eso es que volverá y tomará a los redimidos. Y entonces allá no habrá separación. En esta tierra existe separación. Allá en la patria celestial no habrá más separación, porque estaremos para siempre en la presencia de Cristo. Hemos visto también en esta semana la promesa de Jesús de resucitar a aquel que cree en él. Jesús da la vida, como es el pan de vida, Él da la vida al mundo. Además, Él tiene esta promesa, el que a mí viene, el que en mí cree. En otras palabras, la vida no es inherente al ser humano, no es algo que esté dentro de nuestra naturaleza. La vida es algo exterior a nosotros. Es decir, nosotros dependemos de algo exterior para nuestra vida y ese algo exterior es Jesucristo. Jesucristo es el que nos da la vida. Entonces, ¿qué necesitamos para tener la vida eterna? Acudir a Jesucristo, creer en Jesucristo y así tenemos la vida eterna. No viene de lo interior, viene de lo exterior y lo exterior es Jesucristo. Y si nosotros creemos, si nosotros vamos a la presencia de Jesús, la promesa es, le resucitaré en el día postrero. Tremenda esta promesa, mis hermanos, ¿no? Luego hemos visto también cómo Dios promete traer con Jesús a los que durmieron en Él. Ahí está la promesa para los que murieron en Cristo. Y allá en este texto hemos visto, los vivos no irán antes que los que murieron. El Señor descenderá del cielo. ¿Cómo descenderá? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. De esa manera el Señor descenderá del cielo. ¿Qué sucederá en ese momento? El día de la segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán. ¿Y qué pasará con los vivos? Los vivos y resucitados serán arrebatados juntos, seremos arrebatados. Y entonces será un grupo unánime de redimidos, los resucitados y los que estuvieron vivos. Y entonces estaremos para siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta que las promesas bíblicas giran en torno de la segunda venida y de la vida eterna? Giran en torno a eso. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el propio Jesucristo, enfatizando una y otra vez esa promesa. La esperanza del Nuevo Testamento es la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, de la segunda venida de Cristo, en que tendremos el primer día de inmortalidad. Ese será el primer día de la presencia de Jesucristo. Y luego, en la última parte, mis hermanos, se nos habla acerca de la transformación. El apóstol Pablo, hemos visto, nos habla de ese gran misterio. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
y en un abrir y cerrar de ojos, él explica, y será esto la final trompeta, por lo tanto se trata de un evento público, todo ojo lo verá, la trompeta es señal de convocatoria universal, donde todo el mundo pueda asistir a ese momento. Los muertos serán resucitados incorruptibles y los vivos serán transformados. Eso sucederá. Así se cumplirá la promesa a la final trompeta, a la final trompeta. La final trompeta representa la segunda venida de Cristo. Allí resucitarán los que estuvieron muertos en Cristo, incorruptibles, y los vivos seremos transformados. El apóstol Pablo concluye con un principio clave de la palabra de Dios. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Lo corruptible no tiene lugar en el cielo. Para poder tener lugar en el cielo, yo tengo que esto corruptible dejar que sea transformado, ¿no?, en algo incorruptible. Y así, de modo incorruptible, puedo estar en el cielo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, no, tú tienes que nacer de nuevo, porque lo que es nacido del Espíritu, de la carne, carne es, del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer de nuevo. Bueno, la promesa final se cumplirá en ese día, cuando el Señor arrancará esta naturaleza pecaminosa y seremos incorruptibles. Y como consecuencia de esto, entonces la muerte será derrotada. La muerte sorbida es en victoria. ¿Cómo es esto de sorbida? ¿Alguna vez has usado un sorbete cuando tomas agua, ¿no? Estás sorbiendo el agua. Bueno, ha sido sorbida el agua. ¿Qué quiere decir? Ha desaparecido. Cuando tú tomas con tu palito, ese, ¿no? Ese, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Tomas así tu sorbete. ¿Qué es lo que sucede? Sorbes el agua, la desapareces. Eso dice la palabra de Dios. Va a desaparecer la muerte. La muerte ha desaparecido y lo que queda es la victoria de Jesucristo. Qué cosa tremenda, qué maravilla, mis hermanos, esta promesa maravillosa. Eso es lo que la palabra de Dios nos ofrece. Vamos a ir a la siguiente parte, que es el aplica. En el aplica tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos armonizar la necesidad de crecer hacia la perfección con el hecho de que solo en la segunda venida de Cristo recibiremos una naturaleza incorruptible y sin pecado? Ahora necesitamos crecer hacia la perfección, pero necesitamos crecer entendiendo, mis hermanos, que nuestra mente no debe estar empecinada en la idea de crecer hacia la perfección. Nuestra mente debe estar empecinada en la idea de acudir cada día a la presencia de Jesús. Acude cada día a la presencia de Jesús. Manténlo como tu amigo. Entonces vas a crecer. Pero no te enfoques en decir, tengo que crecer, tengo que ser perfecto. No, enfócate en la presencia de Cristo. Y entonces Él te hará perfecto. Y finalmente se producirá esa realidad bonita a la venida de Cristo, que allí ya seremos completamente transformados. Mientras tanto, mientras estamos aquí en la presencia de Cristo, cada día nosotros podremos también crecer hacia la perfección cristiana, ¿no? Es una meta que no alcanzaremos, es una meta movible. Nunca nadie podrá decir, yo ya soy perfecto, yo ya estoy libre de pecado, ¿no? Ahora sí, yo ya terminé de pecar, no. Mientras estemos en esta tierra, nosotros continuaremos luchando contra el pecado. Solamente tendremos la victoria total cuando Jesucristo venga y esto corruptible sea arrancado para dar paso a una naturaleza incorruptible. Vamos entonces ahora con la última parte, mis hermanos, que es el crea. Y tenemos aquí las preguntas claves. Yo les animo para que puedan responder las 5 preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Con estas preguntas van a consolidar su aprendizaje. Y les animo también a suscribirse y a darle notificaciones, ¿no?, a la campanita, para que cada vez que haya un nuevo estudio de la palabra de Dios, ustedes puedan enterarse. De esta manera estamos terminando el estudio de la palabra de Dios en esta semana. Que Dios les bendiga, un gran abrazo, los esperamos en la próxima semana.